¿Qué tal, chicos? En este video les voy a enseñar cómo crear pinceles 3D con la herramienta pincel mezclador aquí en el programa Adobe Photoshop. Muy bien, como saben, hay que crear un lienzo. En este caso le voy a llamar pincel 3D a este documento. Voy a crear un lienzo A4 solamente para demostración. Muy bien, recuerden, como vimos en clase, que la herramienta pincel se activa con la tecla B. Entonces, cuando yo presiono esta tecla, automáticamente se seleccionó. Y en este caso yo ya tenía como preestablecido o selección directa el pincel mezclador. Si yo presiono Shift B, esto se va alternando, como pueden ver. ¿Se dan cuenta? Se cambia al lápiz, se cambia a este otro tipo de pincel y al pincel mezclador, ¿no? Aquí están las 5 herramientas de pinceles, salvo el lápiz, ¿no? Que no es un pincel como tal, simplemente es un lápiz. Muy bien, chicos, ahora, ¿cómo creamos un trazo 3D, ¿no? Porque esa es la idea, más que un pincel es un trazo, ¿verdad? Entonces, para crear este tipo de trazo 3D, tenemos que crear esa textura, ¿ya? ¿Cómo creamos la textura? Muy sencillo. Hay varias formas. La que les voy a mostrar ahora mismo es la más sencilla de todas. Por ejemplo, selecciono la herramienta marco elíptico o presiono la tecla M. Ok, luego hago aquí el pequeño círculo con la selección. Recuerden que cuando está ahí con los gusanitos es la selección. Y a esto le voy a poner un degradado. ¿Qué degradado? Cualquiera. Algo que tenga oscuros y claros, ¿no? Porque eso denota profundidad. El 3D o la tridimensionalidad se basa en la profundidad espacial, ¿no? Gracias a las luces y a la sombra. Yo creo que para esta demostración podría utilizar, a ver, voy a buscar uno acá, de repente esto. Probemos con esto. Ok, primero, como está mi selección y esta capa está bloqueada, la desbloqueo, creo una capa nueva y aquí recién selecciono esto, hago clic y ya está. Ya se pintó, ¿verdad? Sugiero que para este tipo de trazos el color más oscuro o el tono más oscuro está en la parte inferior y el tono más claro en la parte superior, ¿ya? En caso de que no esté así porque de repente tu pincel o tu degradado era inverso, ¿no? Aquí con la herramienta degradé, tú puedes invertir esto. Por ejemplo, lo puedes mover esto acá y esto lo puedes mover acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el claro lo paso abajo y el oscuro lo paso arriba. Esto lo podemos hacer seleccionando esta herramienta, el degradé. También dentro de esta herramienta podemos ver el degradado radial, ¿no? Que es como una especie de esfera, ¿ven? Si yo desactivo invertir, se, se pinta de esta forma. ¿Lo ven? Pero en este caso necesito un degradé plano. Ok, un plano y vamos a colocarlo así. Tono claro arriba, tono oscuro abajo. Ese es el primer paso. Esta capa cero voy a eliminarlo porque no me sirve. Me basta con que el lienzo sea transparente. Y como está así, al momento de que yo seleccione, en este caso mi pincel mezclador, tengo que primero crear una nueva capa, ya que en esta capa yo voy a hacer el registro y voy a hacer el trazo, ya el trazo de ese pincel 3D. Me aseguro de que cuando estamos acá en la herramienta pincel mezclador nos sale una serie de opciones, como pueden ver aquí, ¿no? En la parte superior. Por ejemplo, aquí me sale el panel de capas de ajuste de pincel, que ya lo habíamos visto en clase, ¿cierto? Que es con este icono. Me sale el tipo de pincel. En este caso, como yo voy a hacer una especie de trazo 3D, tiene que ser definido o duro, ¿verdad? Luego puedo alterar el tamaño. Este es el color que estaba anteriormente seleccionado, ya que tú puedes seleccionar tanto colores sólidos como también no. Bien, ¿qué pasa si yo tengo activado esta opción?
¿no? Al momento de yo seleccionar, ¿no? Con el cuentagota presionando la tecla Alt, ¿no? Hablamos del cuentagota del pincel mezclador, ojo, ¿ah? No el gotero que está por defecto de acá, esto no, sino es de este. Presiono la tecla Alt y se activa ese cuentagotas para yo seleccionar. Ahora, ¿por qué no selecciona este elemento o el color? Porque es un relleno de degradado con máscara de capa. Entonces lo que yo tengo que hacer es presionar las teclas Comando E, selecciono junto con la capa 1, Comando E, y ya se convirtió en una imagen. Ahora sí puedo hacer la selección del color para mi pincel mezclador. ¿Cómo así? Presiono Alt, selecciono y ya se pintó. Si presiono Alt y más o menos por acá, va cambiando esto de color, ¿ven? Ahora, se está pintando de un solo color, de un sólido. Ese no es el efecto que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos seleccionar toda esta textura, ¿no? Todo este punto. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Nuevamente, agrandamos el pincel. Tiene que ser más grande que este punto por ahí. No lo pinto, sino agrando. Y ahí. Selecciono y ya está. ¿Ven? Ven que se seleccionó este punto transparente. Y eso es más que suficiente, chicos, para que yo pueda proceder a hacer el trazo 3D. ¿Ven? Todo gracias a ese punto. Ahora, si no le sale liso como es en mi caso, tenemos que alterar, o mejor dicho, ajustar el pincel. Vamos acá al icono de ajustes de pincel y nos aseguramos de que el espaciado sea 1%, porque si yo amplío, ¿no? O aumento el porcentaje del espaciado, los puntos se alejan, ¿cierto? Entonces lo pongo en 1% para que sea más sólido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, creo una nueva capa, elimino este de acá, ¿sí? Y ya está, ¿ven? Como una especie de línea o trazo 3D gracias a la profundidad espacial, o sea, las luces y las sombras de este elemento. Ya si ustedes quieren pueden jugar con otras cosas. Se me ocurre también que podríamos pintar aquí, ¿no? Para la capa de fondo, creo una nueva capa. Y lo chévere de este tipo de pincel es que también puedo escribir, ¿no? Puedo escribir cualquier palabra que considere conveniente, ¿no? Seguramente han visto mucho de esto, ¿no? 3D. Hola. Con este tipo de textura seguramente ustedes imaginarán los tipos de elementos o gráficas que podrían utilizar para un afiche publicitario u otras cosas, ¿cierto? Muy bien chicos, espero que esto les sea de mucha utilidad. Cuídense.